En el cumpleaños de mi suegra, mi marido gritó de pronto ante todo el salón: «Tu aspecto deshonra a mi familia. Ve a esperar al coche». Ordenó a los guardias de seguridad que me arrastrasen fuera y cerraran las puertas. Golpeé el cristal desesperada, con las lágrimas corriéndome por las mejillas. Entonces el viejo chofer se volvió, me dirigió una mirada tranquila y dijo: «Kira, no llores. Tu padre ha concluido los trámites. El coche, el equipo de seguridad y toda la empresa ahora te pertenecen. Estoy a la espera de tus instrucciones. ¿Qué hacemos con tu esposo? Buenas noches». Cuéntenos en los comentarios desde dónde nos escuchan. No olviden suscribirse y dejarnos un me gusta. Disfruten de la historia. Pero, para comprender cómo una simple profesora de música llegó a enfrentarse a una decisión semejante, debemos retroceder una hora. El salón de banquetes del restaurante más caro de la ciudad asfixiaba con su opulencia. Por todas partes brillaban cristales. Las mesas rebosaban manjares, y el aire se impregnaba de perfume caro y de lirios frescos. Era el 60º cumpleaños de Inga Elebovna, la madre de Vadim. La élite local había acudido a rendir homenaje a aquella mujer que se consideraba a sí misma una especie de reina de la filantropía. Kira Sabelieva permanecía junto a una columna, procurando ocupar el menor espacio posible. Nerviosa, retorcía el dobladillo de su sencillo vestido beige, una prenda que había cosido ella misma, tras pasar 3 noches frente a la máquina de coser para no afectar el presupuesto familiar. Vadim insistía siempre en que la empresa atravesaba dificultades y que no debía gastar dinero en ropa. Y sin embargo, al comparar su atuendo con el de las esposas de los socios de su marido, envueltas en vestidos de diseñador y cubiertas de diamantes, Kira se sintió diminuta y fuera de lugar. Buscó a Vadim con la mirada. Él, alto, impecable en su smoking, pulido y radiante, flotaba de grupo en grupo, riendo, estrechando manos, deslumbrando. Para él, aquella velada era algo más que el cumpleaños de su madre. Era la exhibición pública de su éxito. Cuando la vio, su expresión se ensombreció. Avanzó hacia ella y le sujetó el codo con fuerza. «¿Por qué estás aquí, plantada como una parienta pobre?», le siseó al oído mientras mantenía una sonrisa tensa para los invitados que pasaban. «Ve a la mesa. Mamá está a punto de dar su brindis. Y por Dios, deja de encorvarte. Eres la esposa de un director general, no un ratón de sótano». Kira tragó la herida. Estaba acostumbrada. Tras 10 años de matrimonio, sabía que para Vadim las apariencias lo eran todo. Obediente, se dirigió a la mesa principal, donde Inga Elebovna presidía la sala. Con su vestido de terciopelo burdeos, parecía monumental, recibiendo felicitaciones con la altivez de quien concede favores. Kira tomó una copa de champán de la bandeja de un camarero para disimular el temblor de sus manos. Tenía intención de felicitar a su suegra, con un saludo discreto y educado, como marcaba la etiqueta. «Inga Elebovna», empezó en voz baja. «Mis felicitaciones». Su suegra giró bruscamente con un gesto exagerado, como si no hubiera visto a Kira junto a ella. Con su pesado movimiento, el codo de Inga golpeó el brazo de Kira. La copa resbaló de sus dedos. El estallido del cristal cortó el murmullo general. La música se detuvo de inmediato. El líquido ámbar se extendió por el parquet pulido y unas gotas rozaron el borde del vestido de la homenajeada. Cayó un silencio sepulcral. Cientos de miradas se clavaron en Kira. El rubor le incendió la piel. «Oh», exclamó Inga Elebovna con teatral repugnancia, sacudiendo su falda, aunque la mancha apenas se veía. Por supuesto. ¿Qué otra cosa se podía esperar? Vadim apareció enseguida. Manchas rojas salpicaron su rostro, no de vergüenza sino de furia. Vio cómo sus socios intercambiaban miradas y cómo las esposas fruncían los labios con desdén. Su cuadro perfecto había sido mancillado. No preguntó qué había pasado ni le ofreció a Kira una servilleta. Estalló. «¿Qué te pasa?», vociferó tan alto que a Kira le zumbó el oído. «¿Tienes las manos al revés? ¿Lo hiciste a propósito para arruinar la celebración de mi madre?» «Vadim, ella me empujó», susurró Kira, temblando. «Cállate», le escupió. «Deja de inventar excusas. Mírate. Una ratoncita gris. Lo único que haces es avergonzarme. Te saqué de la pobreza y ni siquiera puedes sostener una copa».
La aferró como a una delincuente. Un dolor agudo le atravesó el brazo. Ignorando sus súplicas, Vadim, me haces daño, la gente nos ve. La arrastró por el centro del salón. Que miren, bramó, recreándose en su poder. Que vean con qué tengo que cargar. Fuera, deshonras a mi familia. La llevó a empujones hasta las enormes puertas. 2 guardias de seguridad acudieron corriendo. Saquen esto de aquí, ordenó Vadim, arrojando hacia ellos el brazo de Kira. Métanla en el coche. Que se quede ahí como un perro castigado hasta que yo decida qué hacer con ella. Cierren las puertas para que no pueda asomar el hocico. Los guardias obedecieron sin dudar. La conmoción entumeció a Kira. La escoltaron afuera. El aire frío le golpeó el rostro. Uno de los guardias abrió la puerta trasera del sedán ejecutivo y literalmente la empujó hacia el asiento de cuero. La puerta se cerró de un golpe. Se oyó el clic del cierre centralizado. Quedó sola en la penumbra del coche. Pegó el rostro al cristal tintado y observó las ventanas iluminadas del restaurante. La celebración continuaba. Su marido, el hombre al que había amado durante 10 años, seguramente volvía a sonreír, a brindar, a borrarla de su vida en un solo instante. Una oleada de histeria la invadió. Golpeó los asientos, luego las ventanillas. «Déjenme salir», gritó, aunque el aislamiento acústico impedía que la oyeran. «Quiero irme a casa». Los sollozos la sacudieron. La humillación la aplastaba tanto que deseaba desaparecer. ¿Cómo enfrentaría a la gente al día siguiente? ¿Cómo volvería a aquella casa? Entonces notó que no estaba sola. En el asiento del conductor se encontraba Iván Kuzmich, el chofer anciano que había servido a la familia Saveliev mucho antes de que Vadim se convirtiera en ejecutivo. Silencioso como una sombra, a menudo insultado por Vadim y aún así nunca despedido, conocía la ciudad mejor que cualquier GPS. Apagó el motor con lentitud. El silencio llenó la cabina, roto únicamente por los sollozos de Kira. Alzó la mirada hacia el retrovisor. Habían desaparecido la habitual sumisión y la compasión. En su lugar había algo firme, inquebrantable. «Kira Viktorovna», dijo con una voz sorprendentemente serena, «deje de llorar. Las lágrimas no ayudarán y entorpecerán lo que debe hacerse». Kira se inmovilizó, desconcertada por aquel tono. Se secó las mejillas con el dorso de la mano. «Iván Kuzmich, por favor, abra la puerta. Iré en autobús». «No habrá autobús», respondió con sequedad. «No iremos a ninguna parte hasta que escuche la verdad». Se volvió hacia ella y sostuvo una tableta. «Vadim Sergeyevich cree que su padre es un borracho acabado escondido en un pueblo», dijo con calma. «Eso fue deliberado. Su padre Fyodor Ilich quiso ver qué clase de hombre era realmente su marido. La prueba duró 10 años. Hoy ha concluido». Kira lo miró sin comprender. ¿De qué estaba hablando? Su padre, efectivamente, vivía con modestia. Ella misma le enviaba en secreto parte de su sueldo. Esta mañana, su padre activó el protocolo de transferencia del fideicomiso ciego. Continuó Iván Kuzmich, extendiéndole la tableta. «Mire». Kira la tomó con manos temblorosas. En la pantalla aparecía un documento del registro mercantil estatal. Las palabras se emborronaban, pero el chofer señaló la línea clave. «Lea». Kira leyó: «Grupo Saveliev, propietaria Sabelieva, Kira Viktorovna». No había mención alguna de Vadim. «¿Pero cómo?», susurró. «Vadim es el director general. Él es el dueño». «Nunca fue el dueño», la interrumpió el chofer esbozando una leve sonrisa. «Era un gerente contratado. Su contrato duró exactamente 10 años. Expiró anoche, a medianoche». La miró de frente. Y solo entonces Kira percibió la fuerza silenciosa de aquel hombre al que siempre había pasado por alto. A partir de este momento, Vadim Sergeyevich no es nadie. Está desempleado. Y tú eres su empleadora. Eres la única dueña del negocio, del coche y de los guardias que están afuera. Kira alzó la mirada del tablet hacia las ventanas del restaurante, donde Vadim celebraba su poder imaginario. Tu padre esperó a que Vadim mostrara su verdadera naturaleza, añadió Iván Kuzmich. Ya lo ha hecho. Ahora te corresponde dar el siguiente paso. Kira apretó el tablet como si fuera un salvavidas en medio de un mar encrespado. Las palabras propietaria fundadora, Sabelieva, KV brillaban en la pantalla con una claridad implacable.
Su significado comenzaba a filtrarse a través de la niebla de la humillación y del shock. Elevó la vista hacia el conductor. Él la observaba con paciencia, aguardando. «No entiendo», murmuró ella, con la voz quebrada. «¿Por qué mi padre guardó silencio? ¿Por qué permitió que Vadim me tratara así durante tantos años?» «Para que vieras quién tenías a tu lado», replicó Iván Kuzmich sin rodeos. «Y para que Vadim Sergeyevich bajara la guardia, lo hizo. Pero no es momento de filosofías, Kira Viktorovna. Nos queda poco tiempo». Sacó del bolsillo interior de su chaqueta una hoja doblada en 4. «Vadim no solo te expulsó de la celebración. Mañana por la mañana pensaba destruirte». Kira tomó el papel. Era una copia de una demanda de divorcio fechada para el día siguiente. Al final, en el apartado de reclamaciones patrimoniales, figuraba que la esposa no solicitaba nada, pues carecía de ingresos y no había contribuido al presupuesto familiar. «Tenía previsto entregártela durante el desayuno», prosiguió el conductor, articulando cada palabra. «Pensaba echarte con una sola maleta en cuanto venciera su contrato. Incluso ordenó al equipo de seguridad que no te permitiera volver al apartamento. Para él eres desechable». Algo se quebró dentro de Kira. La autocompasión que la había asfixiado instantes antes se evaporó, sustituida por un frío acerado. Durante 10 años había surcido sus calcetines, cocinado sus sopas dietéticas, soportado las burlas de su suegra y escatimado en todo para que Vadim luciera respetable. Lo había amado, y él solo había esperado la fecha de vencimiento de su contrato. Kira se irguió, las lágrimas se secaron solas. Iván Kuzmich. Su voz había cambiado. Tenía un filo metálico que ella misma no reconocía. «Abra el coche». El conductor asintió, satisfecho con aquella transformación. Pulsó el botón de desbloqueo y le tendió un sobre grueso extraído de la guantera. «Tome. Su padre me pidió que se lo entregara. Es dinero del fondo de reserva. Creo que sabrá darle un uso inmediato». Kira aceptó el sobre, sintiendo su peso reconfortante, y abrió la puerta. El aire nocturno ya no le resultaba frío. Se alisó el sencillo vestido al bajar. Ya no le parecía humilde. Era el atuendo de una mujer que no necesitaba adornos para conocer su propio valor. Los guardias de la entrada, los mismos que la habían arrojado fuera hacía apenas 5 minutos, intercambiaron miradas. Uno dio un paso al frente para bloquearle el paso. «Kira Viktorovna, tenemos órdenes de no permitir». Detrás de ella, Iván Kuzmich carraspeó. El guardia miró al viejo conductor, vio el leve asentimiento y el peculiar gesto de su mano, y quedó inmóvil. Luego se hizo a un lado y abrió la pesada puerta de roble. Kira entró en el salón. La música en vivo flotaba en el aire, resonaban las copas, las risas llenaban el espacio. Vadim, en medio de un círculo de invitados, relataba un chiste. Inga Elevovna, sentada en su silla casi regia, asentía con aprobación. Kira avanzó directamente hacia ellos. El chasquido de sus tacones se perdió entre los sonidos del banquete, pero su presencia no pasó desapercibida. Los más cercanos a la puerta callaron primero. El silencio se propagó como una onda hasta envolver todo el salón. Los músicos, intuyendo el peligro, dejaron de tocar a mitad de compás. Vadim se volvió. Al ver a su esposa se tiñó de rojo. Sus ojos se entornaron de furia. Se excusó ante los presentes y avanzó hacia ella con los puños cerrados. «¿Has perdido por completo la cabeza?», siseó al acercarse. «Te dije que esperaras en el coche. ¿Has venido a montar un espectáculo delante de todos?». «Seguridad». Buscó a los guardias con la mirada. 2 hombres corpulentos entraron en la sala, pero no se movieron hacia Kira. Se apostaron contra la pared, brazos cruzados, rostros impenetrables. Kira no se detuvo. Pasó junto a su marido como si fuese aire y subió al pequeño estrado donde estaba el micrófono para los brindis. «Sacadla de aquí», gritó Vadim, perdiendo todo control. «Madre, di algo». Inga Elevovna se incorporó, dispuesta a lanzar otra ofensa. Pero Kira ya había tomado el micrófono. «Buenas noches, una vez más». Su voz, amplificada por los altavoces, reverberó en el salón, chocando contra las lámparas de cristal. «Pido disculpas por interrumpir la celebración». La sala quedó inmóvil. La élite de la ciudad, acostumbrada a los escándalos pero ávida de espectáculo fresco, aguardó con expectación. «Me veo obligada a hacer un anuncio importante».
Kira habló con serenidad, sosteniendo la mirada de su marido, que había quedado petrificado. Yo, Kira Viktorovna Sabelieva, soy la única propietaria y fundadora del grupo Sabeliev. Un murmullo recorrió la sala. Alguien soltó una carcajada incrédula, pensando que era una broma de borrachos. Vadim rió nervioso, extendiendo los brazos de manera teatral. Señoras y señores, discúlpenla, mi esposa no se encuentra bien. Agotamiento. Un colapso nervioso. Kira, baja del escenario, no te ridiculices. En relación con el descubrimiento de gastos corporativos no autorizados, continuó ella sin dirigirle una sola mirada, ordeno la suspensión inmediata de este banquete. El evento fue pagado ilegalmente con fondos de la empresa. La financiación queda cancelada. Ruego a todos que abandonen las instalaciones. Vadim palideció. Se lanzó hacia el escenario para arrebatarle el micrófono. Estás delirando. ¿Qué dueña? No eres nadie. Seguridad, sacadla ahora mismo o quedáis despedidos. En ese instante, Iván Kuzmich, apostado junto a la entrada, asintió al jefe de seguridad. Los dos guardias se movieron, pero hacia Vadim, bloqueándole el paso. Retroceda, Vadim Sergeyevich, dijo uno con voz baja y firme. Órdenes de la propietaria. Vadim se quedó paralizado, con la mirada saltando del personal a Kira. Los invitados susurraban cada vez más alto. El aire se volvió espeso, cargado de escándalo. Esto es una farsa, chilló Inga Elevovna. Vadim, haz algo. Desesperado, él intentó recomponer una apariencia de control. Se volvió hacia los presentes con una sonrisa forzada. Amigos, no hagan caso. Es solo una disputa familiar. Lo resolveremos enseguida. Camareros, champán para todos, música. Pero la orquesta no tocó. Los camareros alineados contra la pared tampoco se movieron. Sus rostros eran sombríos. Kira alzó nuevamente el micrófono. No habrá champán, dijo ella. Ni tampoco música, porque Vadim Sergeyevich se olvidó de mencionar un pequeño detalle. Metió la mano en el sobre que Iván Kuzmich le había entregado. Está en bancarrota. He descubierto que el servicio de catering y el personal del restaurante llevan 3 meses sin cobrar, anunció Kira, con una voz que resonó por toda la sala. Vadim os alimenta con promesas mientras despilfarra los últimos fondos de la empresa para celebrar fiestas fastuosas. Vadim dio un respingo, como si le hubieran abofeteado. En aquella ciudad podían perdonarse las infidelidades, pero la ruina financiera era una sentencia de muerte social. Mentira, chilló. Kira avanzó hasta el borde del escenario, donde se encontraba el jefe de camareros, un hombre mayor y exhausto. Aquí tienes el salario de 3 meses y una gratificación por esta noche, dijo con total claridad, entregándole un fajo grueso de billetes. Distribúyelo entre el personal ahora mismo. El jefe de camareros miró el dinero, atónito. Contó los billetes superiores y asintió a sus compañeros. Cayó un silencio denso, apenas roto por el suave susurro del papel mientras los camareros dividían el dinero a la vista de las mesas elegantes. Nada podía resultar más convincente que aquel gesto. La élite de la ciudad se apartó de Vadim, retrocediendo con un desprecio apenas disimulado. Un hombre que abandonaba a su personal mientras presumía de lujo era un paria en su mundo. Vadim quedó solo en medio del salón, rojo, sudoroso, derrotado. Miró a la esposa a la que había considerado irrelevante durante 10 años y por primera vez vio a alguien a quien debía temer. Y ahora, dijo Kira, bajando el micrófono, el banquete ha terminado. Los invitados se dispersaron en silencio, evitando cruzar la mirada con Vadim o con Inga Elevovna. Aquello era más que el cierre de una velada. Era una ejecución pública de la reputación. A la mañana siguiente, Vadim despertó en un hotel. Había tenido miedo de volver a casa, sin saber qué podría hacer su silenciosa esposa. Le martillaba la cabeza, pero la rabia lo mantenía en pie. Estaba convencido de que todo se debía a un error monstruoso, un fallo del registro, una broma senil de su suegro. Lo arreglaría. Él siempre lo arreglaba todo. A las 8 ya estaba ante las puertas acristaladas del centro de oficinas del grupo Savieliev. Con su habitual gesto autoritario, apoyó la tarjeta de acceso en el torniquete. Una luz roja parpadeó. La barrera no se abrió. Frunció el ceño y volvió a intentarlo. Otra negativa. ¿Qué demonios pasa?, bramó.
Lena, ábrelo. Tu sistema está fallando. En recepción estaba Lenocha, la joven administradora que normalmente se sonrojaba al verlo y se apresuraba a llevarle café. Hoy no se sonrojó, palideció y se hundió en la silla. Vadim Sergeyevich, lo siento, susurró, sin atreverse a mirarlo. Su pase ha sido bloqueado. ¿Bloqueado por quién? Soy el director general. Ábrelo ahora mismo. No puedo. Con mano temblorosa señaló el tablón de anuncios donde se exhibían las órdenes oficiales de la empresa. Hay una directiva. Vadim corrió hacia el tablón. En una hoja nueva con el sello corporativo figuraba la orden N1 sobre la destitución del director general Savieliev V.S. por pérdida de confianza y expiración del contrato. Nombrar directora interina, debajo, la firma firme y amplia, Savieleva K.V. Vadim arrancó la hoja, la arrugó y la arrojó al suelo. Esto es una falsificación. Rugió con tanta fuerza que el guardia de la entrada posó la mano sobre la porra. Llamaré a la policía. Os despedirán a todos. Se giró y salió del edificio hecho una furia, casi destrozando la puerta giratoria. El plan se formó de inmediato. Tenía que volver a casa. Allí estaban los documentos originales. Obligaría a Kira a firmar una retractación. La estrangularía si era necesario. Pero la haría devolverlo todo. 20 minutos después, su coche se detuvo bruscamente ante la verja de su casa de campo. Vadim salió sin siquiera cerrar la puerta y corrió hacia el portillo. Marcó el código. Nada. La cerradura no respondió. Pulsó el timbre. Silencio. Kira, abre, gritó sacudiendo la manija. Sé que estás ahí. Abre la puerta. Empezó a patear la verja metálica. El vecino, un coronel retirado que estaba regando el césped, se acercó a la valla. Vadim, ¿a qué viene tanto escándalo?, preguntó severo. Kira Viktorovna está en casa, pero me dijo que no la molestara. Esta es mi casa, chilló Vadim. Ha cambiado las cerraduras. Corrió hacia la valla e intentó trepar, pero resbaló. Luego agarró una piedra y la lanzó contra la ventana del primer piso. El cristal tembló y se agrietó con un sonido apagado, pero no se rompió. Era reforzado. Voy a llamar a la policía alborotador, bramó el coronel. Adelante, llámala, gritó Vadim, sin dejar de golpear la verja. Que vengan y echen a esa impostora. Dentro de la casa, Kira observaba todo desde la ventana del segundo piso. El corazón se le subía a la garganta. Ver a su marido así, patético, desquiciado, despojado de toda humanidad, la aterrorizaba. Ayer mismo habría corrido a abrirle la puerta, a disculparse, a calmarlo. El hábito de ser una esposa obediente aún la marcaba profundamente. Quizá debería hablar con él, susurró, sin darse la vuelta. Sigue siendo mi marido. Iván Kuzmich, sentado tranquilamente en la mesa de la cocina con una taza de té, negó con la cabeza. No debe hacerlo. Kira Viktorovna, la compasión es una consejera peligrosa, sobre todo ahora. Se levantó, se acercó y depositó una pequeña caja de cartón en el alféizar. La tomé de la caja fuerte de su oficina esta mañana mientras él dormía en el hotel. Seguridad me dejó pasar. Ahora trabajan para usted. Kira miró la caja. Dentro había varias carpetas. ¿Qué es esto? La respuesta a su pregunta. ¿Por qué? ¿Aún cree que la amó, al menos al principio? Kira no respondió. Sí. En lo más hondo aún quería creer que su encuentro 10 años atrás no había sido una puesta en escena. Él había sido tan atento, tan solícito. Un príncipe que se había enamorado de Cenicienta. Abrió la primera carpeta. Lo primero que vio fueron fotografías, antiguas, en blanco y negro y en color, de su casa en el pueblo, de su padre trabajando en el huerto, de ella volviendo de la escuela de música. Imágenes tomadas con una cámara oculta. Las fechas más antiguas se remontaban a 6 meses antes de conocer a Vadim. Nos estaba vigilando, susurró Kira, sintiendo cómo se le enfriaban los dedos. No solo vigilando, la corrigió Iván Kuzmich. Estudiando al objetivo. Bajo las fotografías había un contrato, papel grueso, relieves dorados. Un acuerdo de inversión. Kira empezó a leer, pero las letras parecían desvanecerse frente a sus ojos. El documento declaraba, en tinta negra y sin rodeos, Fyodor Ilich, su padre, transfiere a Vadim Savieliev el capital inicial y la gestión de la empresa con la condición de que se case con su hija, Kira Viktorovna.
Pero lo más devastador era la cláusula 4.2, marcada con un asterisco. La transferencia total de los derechos de propiedad a Vadim Savielev solo se efectuará tras 10 años consecutivos de matrimonio. Si Vadim inicia el proceso de divorcio antes de que finalice este plazo, pierde todos los derechos de gestión y activos de la empresa y deberá pagar una multa. Kira leyó esa frase 3 veces. Ayer, justo en el cumpleaños de su suegra, se cumplían exactamente 10 años de su boda. Él había estado esperando ese día. La voz de Kira tembló, pero no lloró. Se sentía vacía, como si le hubieran arrancado todos los órganos. Soportó convivir conmigo durante 10 años por culpa de esta cláusula. Exactamente, asintió Iván Kuzmich. Cada ramo de flores, cada beso, cada cumpleaños, no fueron gestos de amor sino obligaciones laborales. Cumplía un contrato. Te despreciaba por ser, según él, una campesina con la que estaba obligado a vivir para obtener el dinero. Y ayer, cuando el plazo expiró, creyó que por fin era libre. Pensó que la empresa ya le pertenecía y que no te necesitaba más. Kira pasó la página. Allí estaba la correspondencia de Vadim con su abogado. Fechada la semana anterior, apenas suenen las campanadas de medianoche del día 15, prepara los papeles del divorcio. Quiero que la echen el 16 por la mañana. Asegúrate de que no reciba nada. He desperdiciado 10 años de mi vida en esta ratita gris. Desde el exterior llegó el aullido creciente de sirenas. Vadim cayó de inmediato en la entrada. Kira cerró la carpeta. Sus manos ya no temblaban. La compasión que había sentido unos minutos antes había sido aniquilada por aquellas líneas secas y despiadadas. Sus 10 años de matrimonio no habían sido una vida en común, sino un proyecto empresarial en el que ella no era más que un accesorio incómodo. Miró por la ventana. Los agentes de policía inmovilizaban a Vadim contra el capó del coche patrulla, retorciéndole los brazos a la espalda. Él forcejeaba y gritaba que era el dueño de todo. Iván Kuzmich, dijo Kira sin apartar la mirada, llame a la comisaría. Dígales que no presentaremos cargos por vandalismo. El conductor arqueó una ceja. ¿Quiere perdonarlo? No. Kira se volvió hacia él, el rostro imperturbable. Si le caen 15 días por gamberrismo, sería un castigo demasiado leve. Prefiero que quede libre. Quiero que vea desde la calle cómo el mundo que creía suyo se desmorona. Quiero que esté ahí cuando le cuite lo que le queda. Tomó la siguiente carpeta. En la portada se leía, apartamento de Inga Elevovna. Ahora, dijo, vamos a ocuparnos de su madre. Apenas había empezado a abrirla cuando la puerta principal tembló bajo un golpe violento. Alguien trataba de forzar la cerradura con furia. Sé que estás ahí, mocosa despreciable. Chilló la voz nasal de Inga Elevovna desde el recibidor. Cambiaste las cerraduras de la verja, pero olvidaste mi copia de las llaves. Kira cerró la carpeta lentamente. Lo había olvidado. Vadim le había dado a su madre un juego de llaves por si acaso, para realizar visitas sorpresa que solían terminar en gritos, ya fuera por polvo en las estanterías o sopa mal sazonada. Pasos pesados retumbaron escaleras arriba. La puerta del salón se abrió de golpe y apareció Inga Elevovna en el umbral, aún con el mismo vestido burdeos de la celebración, arrugado, ajado. El peinado deshecho, el maquillaje corrido, pero los ojos ardiendo de furia. Tú, exhaló abalanzándose sobre Kira. Arruinaste a mi hijo, nos avergonzaste ante toda la ciudad. Alzó el brazo. El anillo macizo brillando en dirección al rostro de Kira. Antes, Kira habría retrocedido, habría cerrado los ojos y aceptado el golpe igual que había aceptado cada humillación durante 10 años. Pero esa Kira se había quedado atrás, encerrada en el coche la noche anterior, atrapó la muñeca de su suegra en el aire, con brusquedad, con firmeza. Inga jadeó con acento agudo, sorprendida, tratando de zafarse. Pero el agarre de Kira era de hierro. No vuelvas, dijo Kira en voz baja y nítida, a levantarme la mano. Apartó la mano de un empujón. Inga tropezó y se aferró al respaldo de una silla. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, gimió. Yo mando en esta ciudad. Te convertiré en polvo. Vadim arreglará todo y tú acabarás arrastrándote a nuestros pies. Kira caminó con calma hasta la mesa y tomó de nuevo la carpeta.
Vadim no arreglará nada, Inga Lvovna. Y usted no manda en esta ciudad. Ni siquiera en su propio apartamento. ¿Qué tonterías dices?, bufó la mujer intentando alisar con manos temblorosas su peinado destruido. Mi apartamento en el complejo de élite es mi fortaleza. Está a mi nombre. Estaba a su nombre, corrigió Kira, hasta que su hijo decidió jugar a ser magnate. Sacó un documento con el sello del banco y lo dejó sobre la mesa. Lea, un contrato hipotecario. Inga Lvovna frunció el labio con desdén, pero miró el papel. ¿Qué es esto? Vadim dijo que era solo una formalidad para ampliar el negocio. Esto, dijo Kira sin piedad, es la hipoteca que él contrajo, usando su fortaleza como aval. Un préstamo de alto riesgo para cubrir el dinero que había desviado antes de una auditoría que lo aterraba. Estaba convencido de que en una semana obtendría el control total de mi empresa y saldaría la deuda con mi dinero. Pero calculó mal. Kira hizo una pausa, dejando que la verdad calara. El pago venció la semana pasada. Vadim incurrió en impago. Y según el contrato, el banco tiene derecho a quedarse con el inmueble. No, susurró Inga, palideciendo. Imposible, él no haría eso. Lo haría y lo hizo. Y dado que la participación mayoritaria del banco pertenece al holding de mi padre, la decisión. Kira sonrió con frialdad. Me corresponde a mí. Sacó otra hoja, una orden de desalojo. El apartamento figura ahora como vivienda corporativa. Usted no es empleada. Tiene 24 horas para desalojar. Inga agarró el documento. Le temblaban tanto las manos que la hoja se rasgó. No te atreverías, chilló. Soy su madre. Soy una anciana. ¿A dónde se supone que voy a ir? Ese no es mi problema, respondió Kira con severidad. Durante 10 años me recordó que yo no era nadie, que vivía bajo su techo solo por su benevolencia. Ahora le toca aprender lo que se siente. La mujer cayó desplomada en la silla, su arrogancia y su falsa nobleza desmoronándose por completo. Kira avanzó un paso. 24 horas, repitió. Su tiempo empieza ahora. Inga Lvovna alzó los ojos llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de remordimiento. Brillaban con pánico y un odio feroz. Todo esto es tu culpa, gritó de repente, golpeando el reposabrazos con el puño. Si hubieras muerto antes, nada de esto habría sucedido. Vadim se habría quedado con el dinero y habríamos vivido como reyes. ¿Sabías del contrato?, preguntó Kira, aunque ya conocía la respuesta. Por supuesto que lo sabía, rió Inga, estridente e histérica. Fui yo quien le dijo que tomara ese préstamo. Le dije, Vadik, toma el dinero. Esa idiota del pueblo no irá a ningún lado. En una semana su herencia será nuestra, y compraremos el apartamento de vuelta. Pensé que te habíamos superado. Se levantó de un salto, el rostro convulso. ¿Crees que tu querido padre nunca se acordó de ti, que te abandonó? Ja. Kira se tensó. ¿De qué estás hablando? Las cartas, escupió Inga. Te escribía cada mes. Kirochka, mi pequeña hija, ¿cómo estás? Lágrimas empalagosas. La sacaba del buzón antes de que siquiera despertaras. El suelo pareció desvanecerse bajo los pies de Kira. Su padre le había escrito todos esos años. Ella había creído que la había olvidado, que le guardaba rencor por haberse ido a la ciudad. ¿Y sabes qué hice después?, continuó Inga, saboreando su confesión como si fuera su última arma. Le respondí, con mi letra, similar a la tuya. Papá, no me escribas. Me avergüenzo de tu pobreza. Manda dinero o olvida mi nombre. El silencio inundó la habitación. Kira contempló a la mujer frente a ella, incapaz de creer que un ser humano pudiera ser tan ruin. Durante 10 años había llorado en su almohada, pensando que su padre había dejado de amarla. Durante 10 años se había sentido huérfana teniendo a su padre vivo, mientras esa mujer robaba sus cartas y destruía su relación con él por dinero. Eres un monstruo, susurró Kira. Soy una madre que quería lo mejor para su hijo, gruñó Inga. Y tú eras solo un obstáculo. Durante todo este tiempo, Ivan Kuzmich había permanecido en las sombras. Ahora dio un paso al frente, el rostro encendido por la furia apenas contenida. Kira Viktorovna, dijo en voz baja, permíteme echarla ahora mismo. No hay necesidad de esperar todo un día. Kira miró a su suegra, que se encogió al ver al chofer. No, dijo Kira, con voz firme.
Que empase sus cosas, cada trapo, cada bagatela, que sienta cada minuto de su caída. Pero las cartas, se acercó a Inga. ¿Dónde están? ¿Las destruiste? Inga esbozó una sonrisa triunfante. No. Las guardé en una caja de zapatos en el entresuelo como trofeos de mi victoria sobre ti. Sal, dijo Kira con calma. Ve a tu apartamento y empaca tus cosas. Y si mañana no encuentro esa caja cuando inspeccione el lugar, te llevaré a los tribunales por fraude postal y falsificación de documentos. Entonces perderás no solo tu hogar, sino también tu libertad. El color se desvaneció del rostro de Inga. Se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Tomó su bolso y salió huyendo de la habitación sin pronunciar palabra. Un momento después, se cerró la puerta principal. Kira se desplomó sobre el sofá. Sus piernas ya no la sostenían. Me escribió, susurró. Todo este tiempo. Ivan Kuzmich puso su mano cálida y firme sobre su hombro. Sí, Kira Viktorovna. Te escribió. Y esperó. Sabía que las cartas no llegaban a ti. Sospechaba que alguien las interceptaba. Pero siguió escribiendo para que, cuando la verdad saliera a la luz, tuvieras la prueba de su amor. Kira se cubrió el rostro con las manos. Ahora lloraba. Pero eran lágrimas diferentes, no de dolor sino de alivio. No estaba sola. Nunca lo había estado. Vamos, dijo de repente poniéndose de pie y secándose los ojos, a la oficina. Necesito ver los registros contables. Quiero saber en qué más gastó mi dinero ese hombre de familia mientras su madre robaba mis cartas. Mientras Kira se dirigía a la oficina, Vadim golpeaba la puerta de un nuevo apartamento en las afueras de la ciudad. Una alta rubia con el vientre visiblemente redondeado, Alina, su exsecretaria, la abrió. Vadik, dijo, sorprendida de verlo con una bolsa de deporte. ¿Por qué tan temprano? Dijiste que hoy ibas a echar a esa ratita gris. Vadim entró sin quitarse los zapatos. Cambiaron los planes, gatita, mintió, lanzando la bolsa al pasillo. Algunas complicaciones legales. Ese lunático falsificó documentos. Necesito quedarme unos días hasta que mis abogados lo resuelvan. Alina frunció el ceño. Conocía el plan de Vadim y había esperado este día como un festivo. ¿Qué complicaciones? Prometiste que nos mudaríamos a la mansión. Lo haremos, rugió Vadim y luego suavizó el tono. Por supuesto que sí. Solo que toma tiempo. Declararé que ella es mentalmente incompetente. Ya sabes lo rara que es. El juez me dará la razón. El dinero no se va a ningún lado. Es mío. Alina apretó los labios, pero asintió. Quería creerle. Después de todo, estaba esperando su hijo, el heredero del imperio, como le gustaba decir a Vadim. Está bien, dijo. Pero necesito dinero para la ecografía y vitaminas. Mañana, respondió Vadim, restándole importancia, desplomándose en el sofá. Todo mañana. Pero el mañana de Alina llegó antes. No era tonta. Vio las noticias esparciéndose por las redes sociales de la ciudad. Los rumores del escándalo en la fiesta de aniversario se multiplicaban. Temerosa de quedarse sin nada, tomó una decisión desesperada. Si Vadim no podía poner a su esposa en su lugar, ella lo haría. Una hora después, Alina irrumpió en el centro cultural donde Kira, pese a las turbulencias de las últimas 24 horas, dirigía un ensayo del coro infantil. La sala estaba llena de niños y padres. Kira se encontraba junto al piano, concentrada en la partitura cuando las puertas se abrieron de golpe. «Ahí está», gritó Alina, señalando el escenario. «La ladrona». La música cesó. Los niños guardaron silencio. Los padres se pusieron de pie. Alina avanzó por el pasillo, respirando con dificultad. Su embarazo era inconfundible. «Miren a esta santa», gritó a la sala, pretendiendo ser la maestra del año mientras roba a su propio esposo. Lo echó a la calle despojado de todo. Kira bajó lentamente las manos. Reconoció a la mujer. Había visto su foto en el teléfono de Vadim una vez, cuando él lo dejó desbloqueado por accidente, pero se había convencido de que era solo una colega. «Señorita, por favor, váyase. Hay niños aquí», dijo Kira con voz tranquila, aunque todo su cuerpo temblaba. «No me voy», gritó Alina. «Robaste el futuro de mi hijo, fracasada estéril. Me envidias porque le diste a Vadim lo que tú no pudiste en 10 años». Un murmullo recorrió la sala. El golpe era preciso y cruel.
Todos sabían lo desesperadamente que Kira había querido tener hijos, cómo se sometió a tratamientos, cómo lloraba tras cada prueba negativa. Ladrona, continuó Alina llegando al escenario. Devuélvele su dinero a Vadim. Es su empresa. Seguridad, llamó Kira con firmeza. 2 guardias del centro cultural, normalmente medio dormidos en su puesto, acudieron y tomaron suavemente a Alina por los brazos. No me toquen, estoy embarazada del dueño de Sabeliab Group, gritó Alina mientras los guardias la arrastraban hacia la salida. Cuando las puertas finalmente se cerraron tras ella, un silencio denso cayó sobre el auditorio. Los padres miraron a Kira, algunos con compasión, otros con acusación. El ensayo ha terminado, dijo Kira con voz ronca. Lo siento, pueden retirarse. Recogió sus partituras y prácticamente huyó por la salida de servicio, donde Iván Kuzmich ya le esperaba. A la oficina, ordenó al subirse al coche. Ahora mismo, en el despacho de la dirección general, el mismo que Vadim había ocupado hasta el día anterior, Kira se sentó ante el ordenador. Necesitaba concentrarse, necesitaba claridad. Las palabras de Alina, incapaz estéril, seguían martillándole la mente. Abrió la base de datos contable. Iván Kuzmich permaneció de pie a su lado, silencioso, ofreciéndole un apoyo discreto. Muéstreme los gastos personales que él cargó a la empresa, pidió Kira. Revisó la lista de transacciones, restaurantes, hoteles, joyerías, lo previsible. Pero una entrada le llamó la atención. Una transferencia mensual de 50.000 rublos a un centro médico llamado Génesis. Concepto, servicios de consulta, Génesis, murmuró. Ahí me traté yo, es una clínica de medicina reproductiva. Frunció el ceño. Vadim siempre había insistido en que los tratamientos eran demasiado costosos y que no podían permitirse más procedimientos. Sin embargo, según los extractos, llevaba años pagando a la clínica. Iván Kuzmich, vamos a Génesis, dijo, imprimiendo el comprobante. La clínica estaba silenciosa, impecable. Kira irrumpió en el despacho del director médico, el doctor Markov, el mismo que la había tratado durante años. Markov, un hombre canoso y de gafas, palideció al verla. Kira Viktorovna no tiene cita. Kira dejó la impresión bancaria sobre su mesa. Explique esto, doctor. Vadim Sabeliev le pagaba personalmente todos los meses desde hace 5 años. ¿Para qué? Mis tratamientos se abonaban aparte, en caja. Markov perdió todo color. Se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Esto es información confidencial, balbuceó. Soy la propietaria de la empresa cuyos fondos financiaron esos pagos, replicó Kira con helada precisión. Y soy su paciente. Dígame la verdad ahora, o en una hora la fiscalía estará aquí revisando su licencia. El médico exhaló, vencido. Comprendió que negar ya no tenía sentido. Vadim había perdido el poder y con él cualquier razón para protegerlo. Vadim Sergeyevich me pagaba para modificar su terapia, admitió en voz baja. ¿Modificarla cómo?, preguntó Kira, sintiendo que las manos se le helaban. Markov bajó la mirada. Usted está sana, Kira Viktorovna. Perfectamente sana. Nunca tuvo ningún problema de fertilidad. El mundo se torció a su alrededor. Pero usted me dijo, las pruebas, los medicamentos. Las pruebas eran normales, confesó. Vadim Sergeyevich exigió que le diera diagnósticos falsos. Esas pastillas que tomó durante 5 años, supuestamente para estimular la ovulación, eran anticonceptivos hormonales de alta dosis. Kira tuvo que aferrarse al borde de la mesa para no caer. ¿Anticonceptivos?, susurró. ¿Tomé anticonceptivos creyendo que me estaba tratando la infertilidad? Sí. Vadim dijo que un hijo no encajaba en sus planes de negocios, que un divorcio sería más complicado si existía un heredero. Me pagó para impedir que concibiera, pero dejándole creer que lo intentaban. Una pesadumbre insoportable invadió la estancia. Kira recordó cada lágrima derramada, cada oración silenciosa, cada procedimiento humillante. Recordó también las palabras de Vadim, tal vez no esté destinado. No solo no la había amado, le había robado el derecho mismo a ser madre. La había envenenado para mantenerla dócil y útil para sus negocios. Kira alzó la mirada. Sus ojos no contenían lágrimas, sino un abismo oscuro y profundo. Usted también es un monstruo, doctor, dijo con un tono tan gélido que estremeció a Markov. Juró proteger la vida.
y la vendió por 50,000 al mes. Se dio la vuelta y salió del despacho. Iván Kuzmich la aguardaba en el pasillo. Había escuchado todo a través de la puerta entreabierta. Sus puños estaban tan crispados que los nudillos parecían de mármol. «Kira Viktorovna», comenzó. «No», lo interrumpió ella. «Ni una palabra. Vámonos». «¿A dónde?» Kira se detuvo a mitad del pasillo. Su rostro se endureció pétreo. «Vamos a congelar todas sus cuentas. Voy a quitarle hasta el último rublo. Quería dejarme sin hijos. Muy bien, yo me aseguraré de que él no conserve nada». Sacó el teléfono y llamó al banco. «Hola. Habla Kira Sabellieva. Bloqueen todas las tarjetas corporativas emitidas a nombre de Vadim Sabeliev y rescindan de inmediato el contrato de leasing de su vehículo». «Que camine», colgó. El gesto se sintió como accionar un gatillo. El dolor de la traición de su marido y de su médico ardía en su interior como un nudo incandescente. Pero ahora esa energía ya no la destruía. Exigía salir, imponerse, hacer justicia. En ese mismo instante, en una gasolinera a las afueras de la ciudad, Vadim llenaba el depósito de su lujosa camioneta. Se sentía eufórico. Alina lo esperaba en casa, y su plan para declarar a Kira mentalmente incapaz le parecía magistral. Sacó su tarjeta corporativa de platino y la acercó al terminal. Un pitido. Mensaje en rojo, operación rechazada. Vadim frunció el ceño. Su aparato falla, murmuró al empleado y probó con su tarjeta dorada. Otro pitido. Rechazada. Contacte a su banco. Un pinchazo de ansiedad. Probó con su tarjeta personal asociada a la misma cuenta salarial. Rechazada, señor. ¿Va a pagar o no? Tronó la voz del cajero por el altavoz. Está bloqueando la fila. He dicho que voy a pagar. Bramó Vadim. Buscó billetes en la cartera y recordó que había entregado a Alina su último fajo grande para un taxi. Solo quedaban un par de raídos billetes, insuficientes para 5 litros de gasolina. De pronto el motor se apagó, aún con la llave puesta. En el tablero apareció un mensaje. Bloqueo remoto de motor. Contacte con la empresa de leasing. ¿Qué? Rugió Vadim, golpeando el volante. ¿Están locos? Soy el director general. Saltó del vehículo y llamó a la empresa de arrendamiento. Vadim Sergeyevich, respondió una voz glacial. El contrato de leasing se ha rescindido por orden de la propietaria de la compañía, la señora Sabelieva. Hemos recibido instrucciones de recuperar inmediatamente el vehículo. La grúa ya está en camino. Vacía el automóvil y entrégonos las llaves. Vadim se quedó plantado en medio de la gasolinera mientras los conductores irritados le tocaban el claxon. En una sola llamada telefónica lo habían expulsado de su propia vida. «Al diablo todos ustedes», gritó, arrojando el teléfono dentro del coche. «Caminaré y los destruiré a todos». Agarró su maletín y se marchó a zancadas. El polvo se le pegaba a los zapatos mientras avanzaba por el arcén. Solo un pensamiento latía con insistencia en su mente. Dinero. Necesito dinero. Para abogados. Para sobornos. Para recuperar el control. Su mirada cayó sobre su muñeca, su preciado reloj suizo, un regalo de unos socios de confianza. Siempre había presumido de que costaba tanto como un apartamento. «Una casa de empeño», murmuró. «Sí, eso servirá». Una hora después, sudoroso y furioso, irrumpió en una casa de empeño de lujo en el centro y dejó el reloj sobre el cojín de terciopelo. «Necesito 1,000,000 ahora mismo. El resto lo pueden tasar después». El tasador, un anciano judío con una lupa de joyero, examinó el reloj durante un largo rato. Luego se quitó la lupa y lo miró con compasión. «Joven, no compro imitaciones, ni siquiera las de buena calidad». «¿Está ciego?», estalló Vadim. «Es auténtico, me lo dieron peces gordos». «Ahorraron dinero contigo», replicó el tasador esbozando una sonrisa irónica. «Mecanismo chino. Caja chapada en oro. En un buen día, 5,000 rublos». Vadim arrebató el reloj con las manos temblorosas. Los hombres que él llamaba amigos, cuya aprobación había perseguido, lo habían engañado durante 5 años. Había pavoneado por la ciudad con una baratija, salió tambaleándose. Necesitaba llamar a alguien, a cualquiera. Alguien lo ayudaría. Él había hecho tanto por todos. Deslizó el dedo por sus contactos. Boris Petrovich, empresario de construcción. «Bori, amigo mío, soy Vadim. Escucha, estoy en un pequeño aprieto.
Necesito tu ayuda para cortarle el oxígeno a mi mujer. Vadim, la voz de Boris era seca. No me llames más. Ahora trabajamos con Fyodor Ilich. Tú sabes quién tiene el verdadero dinero. No necesitamos problemas. Clic. Siguiente llamada. Arkady, diputado. Arkasha, ayúdame. El abonado no está disponible temporalmente. Otra llamada. Otro rechazo. Todos se habían apartado de él. Todos sabían que Vadim no había sido más que una fachada. Y la fachada se había desplomado. Había sido rey por una hora y la hora había pasado. La desesperación lo cubrió como una ola negra. No tenía nada, ni coche, ni dinero, ni contactos, ni amigos. Incluso su reloj era una falsificación. Alina esperaba efectivo. Si regresaba con las manos vacías, ella también lo echaría. Entonces lo recordó. La dacha. La antigua dacha de los Sabeliev, que él despreciaba pero jamás había vendido porque su madre le suplicó conservar la casa familiar. Allí, en el rincón rojo, colgaban los iconos antiguos, los iconos de su abuela con cubiertas de plata. Su madre aseguraba que eran milagrosos y valían una fortuna. Los iconos, silbó Vadim. Los venderé a un traficante del mercado negro. Será suficiente para empezar. Consiguió que un conductor lo llevara prometiendo que haría una transferencia cuando tuviera acceso a Internet. La dacha lo recibió con silencio y olor a hojas húmedas. Vadim ni siquiera buscó las llaves. Pateó la puerta acristalada del porche hasta abrirla. Dentro olía a humedad y madera vieja. Corrió hacia el salón. Allí estaban 3 iconos que brillaban tenuemente en la penumbra: San Nicolás, la Virgen María y el Salvador, con cubiertas que parecían antiguas y pesadas. Arrastró una silla, se subió y descolgó el icono central con manos temblorosas. «Perdónenme, santos», murmuró con una risita nerviosa. «Pero los negocios son los negocios». Lo giró para revisar la marca del fabricante, y se quedó helado. En la parte trasera, escrito con rotulador negro: «Reproducción 2018, Taller de Arte Sofrino». Agarró el segundo icono: «Reproducción». El tercero. Lo mismo. «¿Qué?», gritó, arrojando el icono al suelo. «¿Dónde está? ¿Dónde está la plata?». La imagen barata se desprendió del marco resquebrajado. «Busca los originales, Vadim Sergeyevich». Vadim se giró bruscamente. En el umbral estaba Iván Kuzmich con su chaqueta gastada de chofer y las manos en los bolsillos. Pero ya no parecía un subordinado. Lo miraba como se mira a un gato que ha hecho travesuras. «Tú», chilló Vadim. «Tú los robaste, viejo ladrón». «¿Dónde están los iconos?». «No los robé. Los salvé», respondió Iván con calma, avanzando. «Hace 5 años, cuando empeñaste por primera vez el apartamento de tu madre, comprendí qué clase de hombre eras. Un hombre capaz de vender cualquier cosa. Así que sustituí los originales. Los verdaderos iconos están en una caja de seguridad a nombre de Kira Viktorovna». La rabia se ejeó con acento agudo a Vadim. Aquel viejo, aquel sirviente silencioso, lo había superado. «Siempre estuviste en mi contra», silbó Vadim aproximándose. «Lo sabía. Me espiabas». Solo observaba. Se encogió de hombros Iván. Y escuchaba. Sacó un teléfono del bolsillo. «¿Quieres oír lo que escuché?». Tocó la pantalla. La voz de Vadim salió crepitando del altavoz, grabada claramente en el coche. Él había olvidado la cámara de a bordo. «Estrellita». «Sí, Alina. Espera un poco más. Cuando tenga el control total los limpiaré a todos. Meteré a esa ratita gris en un psiquiátrico, y al viejo, el chofer, lo despediré primero. No, mejor, lo incriminaré, le colgaré un robo y que se pudra en prisión. Sabe demasiado». La risa de Alina resonó. «Eres tan despiadado, gatito». «Soy pragmático», respondió su voz. «En este mundo solo sobreviven los depredadores. Ese viejo es material desechable. Igual que mi mujercita». La grabación terminó. Vadim quedó jadeando. Había sido atrapado por sus propias palabras, por la escena misma, por el entramado de sus mentiras. «¿Querías que me arrestaran?», preguntó Iván en voz baja. «Por un robo que jamás cometí. Y ahora mírate en una casa que no te pertenece, con un icono roto a tus pies. Eso es allanamiento de morada, artículo 139. Y tentativa de hurto de bienes culturales». Vadim miró a su alrededor. La ventana destrozada, la puerta reventada de una patada. Una trampa. «Iván Kuzmich». Su voz se volvió suplicante, casi patética. «No llamemos a la policía».
Vamos, somos gente conocida. Me exalté. Podemos arreglarlo. Te pagaré. Más adelante. Cuando recupere mi dinero, el conductor negó con la cabeza. El desprecio en sus ojos era tan palpable que Vadim retrocedió. Todavía no lo comprendes. Aquí el dinero no arregla nada. Llamé a la patrulla hace 10 minutos. Escucha. A lo lejos, en la autopista, aulló una sirena. Vadim corrió hacia la ventana. Pero Iván se interpuso. El viejo resultó sorprendentemente fuerte. Bastó que extendiera un brazo para que, al chocar contra él, Vadim rebotara y se estrellara contra la pared. «Quédate quieto», ordenó el conductor. «Y espera. Es hora de que respondas por tus palabras». La policía entró unos instantes después. En menos de un minuto, Vadim estaba tendido boca abajo en el suelo, sintiendo el frío metálico de las esposas morderle las muñecas. Lo sacaron del brazo como a un ratero cualquiera y lo empujaron dentro del furgón policial. La humillación era absoluta. Permaneció en silencio durante todo el trayecto, pensando frenéticamente. El calabozo apestaba a sudor y desesperanza. Vadim se sentó en el catre de madera, aferrado a su teléfono. Tenía derecho a una sola llamada a su abogado, pero no llamó al abogado. Aún le quedaba una última carta. Una vieja deuda del fiscal del distrito, a quien Vadim había ayudado años atrás a silenciar un atropello cometido por el hijo del funcionario. Sergei Ivanovich, soy Saveliev. Estoy en detención preventiva. Sáqueme de aquí. Me lo debe. 2 horas después salió bajo fianza y con restricciones para viajar. Al pisar la calle, inhaló el aire cargado de humo de la ciudad. Estaba furioso, más furioso que nunca. Kira creía haber ganado. Le había arrebatado la empresa, el dinero, el coche. Pero él aún tenía su nombre y pensaba destruir la reputación de ella de tal forma que Kira terminaría entregándole las llaves de la oficina solo para silenciarlo. Detuvo un taxi y se dirigió al apartamento de su madre. Inga Elevovna estaba rodeada de cajas, con el rostro hinchado de tanto llorar, perdida y confusa. Al verlo se abrazó a su cuello. «Vadik, cariño, estás aquí. Ya lo arreglaste todo, ¿verdad? Podemos quedarnos, ¿no?» Vadim la apartó sujetándola por los hombros con una fuerza dura y controlada. «Escúchame bien, mamá. No tenemos tiempo para lloriqueos. Vamos al banco». «¿Qué? ¿Qué banco?», balbuceó ella. «Vamos a destruir a Kira públicamente». Los ojos de Vadim brillaban con un fanatismo casi febril. «Ya hablé con los periodistas. En 1 hora en la sala de prensa de la ciudad habrá una conferencia. Tú hablarás. Dirás que Kira es un monstruo». «¿Un monstruo?», parpadeó Inga. «Sí. Dirás que me atormentó durante 10 años, que está mentalmente desequilibrada, que te golpeaba, que nos obligó a transferirle la empresa bajo amenazas». «Pero, Vadik, eso es mentira. Ella no haría daño ni a una mosca. ¿Y los documentos de la empresa?». «Al diablo los documentos», gritó él, sacudiéndola. «Lo único que importa es la opinión pública. Si generamos suficiente escándalo y logran creer que ella es una tirana, podremos impugnar cualquier acuerdo en los tribunales. Diremos que yo estaba en shock, hipnotizado, lo que sea». Le empujó una hoja manuscrita. «Toma. Memoriza esto. Y empieza a llorar ahora. Debes parecer una madre desamparada expulsada a la calle por una nuera cruel. ¿Entendido?». Inga leyó las líneas. «Nos privaba de comida. Amenazó con matar a Vadim. Pertenece a una secta». «Vadik, esto es demasiado», susurró. «¿Y si lo descubren?». «No lo harán», bramó él. «O haces esto o mañana duermes en la estación. Tú decides». El miedo a quedarse sin techo pesó más que el miedo a mentir. Asintió. 1 hora después, decenas de periodistas llenaban la sala. El escándalo de los Saveliev era la noticia más candente de la semana. Las cámaras apuntaban a la mesa donde se sentaban Vadim e Inga. Vadim lucía impecablemente desgraciado, un suéter viejo encontrado en casa de su madre, el cabello revuelto a propósito. «Señoras y señores», comenzó con voz temblorosa. «He guardado silencio durante 10 años. Lo soporté todo, pero ayer fue la gota que colmó el vaso. Mi esposa Kira Savelieva tomó mi empresa mediante una adquisición hostil. Pero eso no es lo peor. El verdadero horror es lo que ha hecho a mi familia». Se detuvo teatralmente, secándose una lágrima imaginaria. «Pido a mi madre, Inga Elevovna, que diga la verdad». «Mamá, no tengas miedo.
Ya pueden escucharnos. En su despacho, Kira observaba la transmisión en directo en una pantalla grande. Iván Kuzmich estaba junto a ella. ¿La apago?, preguntó, viendo cómo ella aferraba el borde de la mesa. No, replicó Kira con firmeza. Quiero ver hasta dónde son capaces de caer. En la pantalla, Inga acercó el micrófono. Parecía miserable, manos temblorosas, mirada nerviosa. Vadim posó su mano sobre la de ella, en un gesto que, ante las cámaras, parecía protector. Kira sabía que era una amenaza disfrazada. Yo, comenzó Inga. Quiero hacer una declaración. Vadim asintió animándola, aunque sus ojos ardían con una orden. Vamos, vieja inútil. Léelo. Inga miró a su hijo, y algo se rompió dentro de ella. Recordó los gritos de una hora antes, cómo él la había obligado a pedir el préstamo que les costó el apartamento, cómo la usó una y otra vez. Miró la cámara emisión en directo. Toda la ciudad la observaba. Kira la observaba. Si mentía ahora, Kira no tendría piedad. Y si Vadim ganaba, él volvería a aplastarla, como había aplastado a Kira, como había aplastado a todos los que confiaron en él. En los ojos de su hijo vio la misma frialdad de cuando la engañó para firmar la hipoteca. No la salvaría. Si hacía falta, la arrastraría consigo al fondo. Madre, habla. Silbó Vadim, apretándole la muñeca. Inga apartó la mano de un tirón. Mi hijo está mintiendo, dijo con voz clara y firme ante el micrófono. La sala quedó en silencio. ¿Qué?, susurró Vadim lívido. ¿Te has vuelto loca? Lee el texto. No, replicó Inga, golpeando la mesa con la palma. No voy a leer semejantes disparates. Se volvió hacia las cámaras y su voz estalló en una histeria áspera y casi salvaje. Pero era una histeria auténtica, nacida del instinto de una criatura acorralada que al fin decide morder. Él me obligó a venir. Él escribió esa declaración. Arrugó el papel, lo hizo una bola y se lo arrojó a la cara. Quería que difamara a Kira. Pero Kira no es culpable de nada. Los periodistas se levantaron de un salto cegados por los destellos de sus propias cámaras. Una primicia se desplegaba ante sus ojos. «Madre, cállate», gritó Vadim abalanzándose sobre ella. «Está senil, no le hagan caso». «No estoy senil», chilló Inga arañándole la mano. «Escuchen todos ustedes, el culpable es él. Robó dinero de su esposa, me obligó a hipotecar mi apartamento». «Eso es mentira», aulló Vadim. «Tú misma firmaste los documentos». «Yo no los firmé», replicó ella. «Y ese fue su golpe maestro. Me trajiste esos papeles cuando estaba enferma y apenas podía ver. Dijiste que eran documentos de seguro, pero era un contrato de préstamo. Vi la firma después, no es la mía. La falsificaste. Falsificaste la firma de tu propia madre para conseguir dinero». La sala estalló. Vadim retrocedió como si ella fuera portadora de una peste. Lo había acusado, en directo, de un delito grave. ¿Qué has hecho?, susurró él lívido. «Me vas a mandar a prisión». Inga lo contempló con un odio húmedo de triunfo. «Mejor que vayas tú a prisión antes de que yo acabe durmiendo en la calle», susurró. «Kira es una mujer decente. Si la ayudo a encerrarte, quizá me permita conservar mi vivienda. ¿Y tú? Tú ya no significas nada para mí. Me vendiste hace mucho tiempo». Se volvió hacia el micrófono. «Kira Viktorovna», gritó. «Si puede oírme, estoy dispuesta a testificar. Contaré todo, las cuentas offshore, las firmas falsificadas, las joyas robadas. Solo no me eche a la calle». En su despacho, Kira exhaló despacio. No esperaba semejante giro. «Increíble», silbó Iván Kuzmich. La madre entregó al hijo para salvar su propio pellejo. «No está salvando su pellejo», corrigió Kira en voz baja. «Está eligiendo amo. Ha visto que Vadim ha perdido y ha cambiado de bando». Silenció la transmisión. En la pantalla muda, Vadim vociferaba mientras los periodistas lo rodeaban. Inga lloraba con las manos en la cara. «Iván», dijo Kira, «llama a los abogados que contacten a Inga. Si realmente está dispuesta a declarar sobre la firma falsificada, podremos anular la hipoteca del apartamento». «¿Quieres devolvérselo?», preguntó él, sorprendido. «¿Devolvérselo?», replicó con frialdad. «No. Quiero que el apartamento vuelva al balance de la empresa. E Inga podrá vivir allí solo por tolerancia. Ese será su castigo, saber que puedo desalojarla en cualquier momento, que me agradezca cada día el techo que tiene. Para su orgullo, eso es peor que la cárcel». Y Vadim.
inquirió Iván. Kira miró la pantalla oscurecida. Con el testimonio de su madre. Está acabado. En ese momento sonó el teléfono de Iván. Era el jefe de seguridad. Kira Viktorovna, dijo él, entregándole el aparato. Informan que Vadim escapó por la salida trasera. Los periodistas casi lo destrozan. ¿A dónde irá?, preguntó Kira. No le queda ningún sitio, respondió Iván. Ni vivienda, ni coche, ni dinero. Su madre lo traicionó. Solo queda un lugar donde quizá intente sacar algo. Kira comprendió al instante. El centro cultural. Esta noche es el recital. Irá allí. Intentará montar una última escena. Se puso de pie. Vamos. Le daremos la bienvenida como corresponde. Vadim corría por los callejones, la capucha baja, jadeando como un lobo acorralado. Su teléfono no dejaba de sonar. Periodistas. Lo arrojó a un contenedor. Necesitaba aire, refugio. El apartamento de Alina. Al anochecer llegó al edificio. La llave aún funcionaba. Entró de golpe. Alina, gritó. Prepara tus cosas. Nos vamos. Silencio. Fue al dormitorio. Vacío. Los armarios abiertos. Perchas tiradas. Las cosas de Alina habían desaparecido. Corrió al cajón donde guardaba su dinero de emergencia, un fajo de dólares que había sacado de la caja fuerte antes de que lo expulsaran. Su última reserva, su billete a otra vida. El cajón estaba vacío, en el fondo, y hacía una hoja de cuaderno arrancada. El mensaje escrito con pintalabios. Estrellita, Vadik, eres un perdedor. No voy a tener un hijo de un criminal arruinado. Me llevé el dinero como compensación por mi tiempo perdido. Adiós, Estrellita. Vadim emitió un sonido extraño. Un aullido gutural, desgarrado como el bramido de un animal herido. Ella lo había robado. La chica a la que él había colmado de regalos. Se acabó, murmuró, desplomándose. Todos me han traicionado. Madre, esposa, amante. Y en su mente febril solo quedaba un objetivo. Kira, la culpable. La titiritera que había vuelto a todos contra él. Tenía que mirarla a los ojos. Obligaría a que le devolviera todo. Y sabía exactamente dónde encontrarla. Esa noche había un concierto importante en el centro cultural. Ella jamás se lo perdería. Adoraba a esos mocosos repelentes. Vadim se incorporó tambaleándose. El miedo se había consumido en sus pupilas, dejando solo locura. Dentro del centro cultural reinaba una solemnidad apacible. El coro infantil estaba alineado en el escenario con camisas blancas impecables. Kira, vestida con un severo vestido negro, les daba la espalda al público, la batuta en alto. Estaba completamente concentrada. La música le purificaba el alma, la ayudaba a olvidar la suciedad de los últimos días. Los niños comenzaron a cantar Krailati y Kacheli, sus voces claras y luminosas llenando la sala. Los padres sonreían, algunos se secaban los ojos a escondidas. De pronto, las puertas del fondo se abrieron de golpe. La música continuó apenas unos segundos más, mientras las cabezas comenzaban a girar. Vadim estaba en el umbral, sucio, desaliñado, con una mirada demente. «Bravo», vociferó aplaudiendo. «Bravo, Santa Kira». Kira bajó la batuta. El coro enmudeció. Los niños se miraron asustados. Vadim tambaleó por el pasillo central. «Mírenla», gritó señalando el escenario. «Ahí está, dirigiendo. ¿Saben siquiera quién es en realidad? Es una ladrona. Me ha robado la vida». Llegó al centro del salón. «Devuélveme mi empresa», chilló. «Devuélveme mi dinero, tú. Eres una profesora de música. Tu lugar está en este granero, no en una silla de directora». Kira giró lentamente hacia él. Desde el escenario elevado lo miraba con calma. Sus ojos no mostraban miedo, solo un agotamiento profundo y compasión. «Vadim, vete», dijo con voz serena al micrófono. «No asustes a los niños. No me voy». Vadim se abalanzó hacia el escenario, dispuesto a subir los escalones. «Te arrastra R con acento agudo de aquí. Te haré firmar, raya». Pero no dio ni un paso. Un hombre corpulento se levantó de la primera fila. Un obrero, padre de uno de los niños del coro, se interpuso en el pasillo, bloqueando su avance. «Escucha, amigo», gruñó. «Ya es hora de que te vayas». Kira Viktorovna pidió no ser molestada. Otro hombre se levantó detrás de él. Luego, mujeres se pusieron de pie protegiendo a los niños cercanos. «Fuera», gritó una anciana desde los asientos superiores. «Ni se te ocurra tocar a nuestra Kira Viktorovna».
Vergüenza, repitieron otros. Borracho problemático. Vadim se quedó paralizado. Miró alrededor. Una muralla de gente lo rodeaba. Personas comunes, con ropa modesta. Las mismas que siempre había despreciado y considerado biomasa. Pero ahora esa biomasa lo observaba con tal fuerza y desprecio que el miedo finalmente se apoderó de él. Estaba solo, completamente solo, frente a toda una sala, frente a una comunidad que respetaba a Kira por su trabajo y su bondad, no por el dinero de su padre. «Tú no entiendes», murmuró Vadim, retrocediendo un paso. «Ella me engañó». «Tú eres quien engañó a todos», respondió el obrero, acercándose. «Hemos visto las noticias. Acusaste a tu propia madre, envenenaste a tu esposa. Lárgate antes de que llamemos a la policía o antes de que actuemos nosotros mismos». Vadim lanzó una mirada desesperada al escenario. «Kira», suplicó con histeria en la voz. «Diles, soy tu esposo, soy el dueño. Exijo hablar con el propietario». Kira dejó el batón sobre el atril, bajó los escalones del escenario. La gente se apartó formando un pasillo para ella. Caminó hacia Vadim con calma, la espalda erguida. «¿Querías hablar con el propietario?», preguntó. «Aquí me tienes». Vadim se lanzó hacia ella, pero el obrero puso una mano firme sobre su hombro deteniéndolo. «Kira», susurró Vadim. «Hagamos un trato. Esto es una locura. Devuélveme al menos algo. Una parte, la mitad. Me iré. Desapareceré, por favor». Kira extendió la mano en silencio. Ivan Kuzmish apareció como surgido de la nada y puso una carpeta azul y delgada en su palma. «No voy a negociar contigo, Vadim», dijo. «Regatear es inútil. Solo tienes dos opciones». Abrió la carpeta. «La primera es la prisión. Mis abogados y auditores han concluido la revisión, malversación a gran escala, firmas falsificadas, fraude crediticio, tratamientos médicos adulterados. 15 años, Vadim. Régimen estricto. Tu madre ya ha testificado. El doctor Markov está preparando una confesión. Y Alina, bueno, ¿sabes dónde está?» Vadim palideció como un cadáver. Sus rodillas se doblaron. 15 años, susurró. «Kira, no, por favor. Devolveré todo. Trabajaré para saldar la deuda». «No puedes devolver nada. No tienes nada», respondió fríamente. «Pero puedes trabajar para saldar tu deuda. Esa es la segunda opción». Sacó un documento y se lo entregó. «¿Qué es esto? Coordinador logístico en prácticas», explicó Kira. Vadim hojeó con acento agudo la página. «Sucursal Norte», murmuró, levantando la mirada atónita. Eso es ese agujero en Siberia. Creé esa sucursal para exiliar a quienes cometían errores. Hace 40 grados bajo cero en invierno. Tienen barracones en lugar de oficina». «Exactamente», asintió Kira. «Tú lo llamaste colonia correccional para idiotas. Ahora es tu lugar de trabajo». «¿Yo? ¿Coordinador junior?», ahogó un grito. «Soy el CEO, no iré a la tundra a clasificar facturas». «Lo harás». Su voz se endureció como el acero, «porque la única alternativa es la prisión. Si firmas este contrato ahora, retiraré la denuncia penal. Te doy la oportunidad de permanecer libre y saldar la empresa mediante trabajo honesto. Recibirás el salario mínimo. Todo lo demás se destinará a tu deuda». Vadim contempló el papel. Era un infierno, exilio y humillación. Él, Vadim Saveliev, viviría en un barracón y reportaría a un encargado de almacén que él mismo había designado. «¿Y si me niego?». Kira asintió a Ivan Kuzmish. Él hizo un gesto sutil. 2 oficiales de policía aparecieron en la puerta. No entraron, simplemente esperaron. «Están a la espera de mi señal», dijo Kira. «O firmas y tomas el tren mañana por la mañana o te esposan ahora mismo y vas directo a la detención preventiva por largo tiempo. Decide». Vadim miró a los oficiales, luego a los trabajadores que lo rodeaban, luego a Kira. Ya no era una ratona tímida, sino un acantilado de piedra contra el que su vida se había hecho trizas. Sus manos temblaban, su orgullo gritaba no. Pero el miedo a la celda era más fuerte. «Pluma», roncó. A Ivan Kuzmish le entregó un bolígrafo barato. Vadim apoyó el papel en la carpeta que Kira sostenía y, rechinando los dientes, firmó. «Eso es todo», dijo Kira, tomando el contrato. «El tren sale mañana a las 6:30. Tu pasaje de ida ya está comprado. Tercera clase. No llegues tarde». Se volvió hacia el salón. «El concierto continúa», anunció. «Niños,
Perdone la interrupción. Regresó al escenario sin mirar siquiera a su esposo. Vadim permaneció allí, aferrándose a la copia de su propia sentencia. La gente volvió a sus asientos, esquivándolo con repugnancia, como si evitaran un montón de basura. Estaba aplastado, destruido y lo peor, entendía que él mismo se lo había buscado. Los policías en la entrada se dieron la vuelta y se marcharon. Ivan Kuzmich se acercó. Fuera, coordinador junior, dijo. Aún tienes que empacar. Aunque, sinceramente, no tienes nada que empacar. Vadim se dirigió hacia la salida mientras la orquesta comenzaba la siguiente pieza. Detrás de él, la música se elevaba de nuevo. Pura y brillante. Un mundo al que ya no pertenecía. Las puertas se cerraron tras él, separándolo del calor y la luz de la sala de conciertos. Se encontró solo en la fría noche de otoño, con nada más que su derrota. Todo lo que pudo hacer fue caminar hasta la estación. Pasaron 3 meses como en un suspiro. La ciudad había cambiado. El rótulo del edificio principal había sido reemplazado. El ostentoso Sabeljev Group había desaparecido, sustituido por una inscripción modesta pero elegante: Fundación Cultural Belova, con el apellido de soltera de la madre de Kira. La oficina del CEO ya no olía a coñac caro ni a puros. Flores frescas adornaban el espacio a diario. El escritorio estaba lleno de planes para nuevas escuelas de música y becas para niños talentosos. Kira salió de la clínica Genesis, pero ya no mantenía la cabeza baja. Irradiaba luz. En sus manos sostenía una carpeta con los resultados de sus análisis. Un nuevo y honesto médico, contratado tras despedir al Dr. Markov, había confirmado que su cuerpo se había recuperado por completo tras abandonar los medicamentos nocivos. Sus posibilidades de concebir de manera natural eran altas. Respiró profundamente el aire frío y cristalino. La vida apenas comenzaba. A sus 36 años se sentía joven. Un familiar sedán negro esperaba en la entrada. Ivan Kuzmich, ahora oficialmente jefe de seguridad, pero todavía a gusto conduciendo a Kira personalmente, abrió la puerta trasera. «¿Buenas noticias, Kira Viktorovna?», preguntó, notando su sonrisa. «Las mejores, Ivan Kuzmich», respondió ella al subir al coche. «Hemos iniciado el protocolo. El médico dice que para la primavera probablemente estaré embarazada». «Gracias a Dios», dijo el anciano con calidez, cerrando la puerta. El coche avanzó suavemente. «Por cierto», añadió, mirándola por el espejo retrovisor, «Inga Elevovna llamó. Me pidió que te agradeciera por cubrir sus servicios este mes. Y también preguntó si puede adoptar un gatito. Se siente sola en ese pequeño estudio». Kira contempló pensativa por la ventana. Inga Elevovna ahora vivía en un minúsculo apartamento en las afueras, una antigua vivienda de la empresa que Kira le había asignado. Sin lujos, sin sirvientes, solo su pensión y una pequeña asignación de la fundación, condicionada a su comportamiento. Y curiosamente, le había hecho bien. Privada de la posibilidad de conspirar o asumir el papel de reina, Inga Elevovna se había convertido en una mujer mayor tranquila y devota, que temía molestar innecesariamente a su nuera. «Déjala adoptar uno», dijo Kira con un asentimiento. «Los animales hacen a las personas más amables. Tal vez su corazón también se ablande. De verdad, no por miedo». El coche giró en la avenida central. La ciudad se preparaba para el año nuevo. Los escaparates brillaban con luces. «¿Y nuestro explorador polar cómo está?», preguntó Kira, evitando nombrarlo. «Trato de no pensar en Vadim, pero a veces la curiosidad gana. ¿Llegó a Siberia?», resopló a Ivan Kuzmich. «Nunca llegó tan lejos, Kira Viktorovna», dijo. Kira arqueó las cejas, sorprendida. «¿Se escapó?». «No. Fue despedido durante su periodo de prueba en la oficina principal de logística de esta ciudad. Resultó que ni siquiera podía manejar papeleo básico. Cometía errores, confundía envíos, discutía con los supervisores y no dejaba de gritar que era el antiguo dueño. Lo echaron con estrépito 3 días después de firmar el contrato». «¿Y ahora dónde está?», preguntó Kira. «¿En prisión?». «No. Retiramos la denuncia como acordamos. Es libre. Pero aún necesita ganarse la vida. Y con su historial de incompetencia profesional y su reputación, ningún lugar respetable lo contratará». El coche se detuvo en un semáforo. «Mira a tu derecha, Kira Viktorovna»,
dijo Ivan Kuzmich en voz baja. Kira giró la cabeza. En la acera, encorvado contra el frío, estaba un hombre con chaleco naranja de servicios municipales. Golpeaba el hielo del borde de la calle con un pico de metal. Su rostro gris y curtido por el clima, cubierto de barba incipiente, un gorro de lana le cubría las orejas. Era Vadim, el antiguo rey de la vida, que alguna vez había despreciado a los trabajadores comunes, reducido ahora a uno de aquellos a los que nunca se había molestado en mirar. Se detuvo para recuperar el aliento, apoyándose pesadamente en el pico de hierro. Sus ojos se posaron en el sedán negro detenido en el semáforo. Reconoció el coche. Reconoció la matrícula. Vadim se quedó inmóvil. Miró a través de la ventana trasera tintada, esforzándose por vislumbrar la silueta de la mujer a la que había humillado durante 10 largos años. No había odio en sus ojos, solo vacío y un anhelo persistente por el paraíso que él mismo había destruido. Kira lo observó. Esperaba sentir triunfo, vindicación, pero no sintió nada, ni compasión ni ira. Él se había convertido simplemente en parte del paisaje, como la nieve sucia y semideshecha que retiraba del borde de la calle. Semáforo en verde, murmuró Ivan Kuzmich. Kira apartó la mirada de la ventana. Vamos, Ivan Kuzmich. Tenemos mucho que hacer. Ensayo esta noche. El conductor pisó el acelerador. El coche avanzó, dejando atrás la figura encorvada con el chaleco naranja. Vadim siguió con la vista las luces traseras rojas que se alejaban. Escupió al suelo, ajustó el agarre sobre el pesado pico de hierro y volvió a picar el hielo. Kira sacó el teléfono y marcó a su padre. Hola, papá. Sí, voy de camino a casa. No voy sola. Alguien siempre está conmigo ahora, esperanza y amor. Iré al pueblo el fin de semana. Espérame. Sonrió al ver su reflejo en el vidrio oscuro. La música de su nueva vida apenas comenzaba, y no quedaba ni una sola nota falsa en esa partitura. Bueno, amigos, esa es la historia. Para ser sincero, me puso la piel de gallina leer este final en voz alta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue justa Kira? Algunos podrían decir que fue demasiado dura. Arrojó a su esposo a la calle. Hizo que su suegra viviera modestamente. Podría haberlo divorciado simplemente, dejarlos en paz, incluso darles algo de dinero para sobrevivir. Después de todo, habían vivido juntos durante 10 años, misericordia cristiana y todo eso. Pero, por otro lado, ¿merecía Vadim misericordia? Un hombre que envenenó a su esposa con pastillas para impedir que tuviera hijos, solo por dinero. Un hombre que falsificó la firma de su propia madre y estaba dispuesto a enviarla a la cárcel. En mi opinión, una pala y un borde de acera lleno de hielo siguen siendo un castigo muy leve para alguien como él. La vida simplemente colocó todo en su justo lugar. Recibió exactamente lo que había enviado al mundo: frialdad e indiferencia. Y Inga Elevovna, que traicionó a su propio hijo solo para mantener un techo sobre su cabeza. Arañas en un frasco, como dijo Kira. Pero quizá una vida tranquila y humilde finalmente salve su alma. Tengo mucha curiosidad por conocer sus opiniones. ¿Fue correcto que Kira no enviara a Vadim a prisión y en cambio le diera la oportunidad de trabajar con sus manos? ¿O debería haber llevado el caso hasta el final? Escriban en los comentarios, ¿qué habrían hecho en su lugar? ¿Lo habrían perdonado? ¿O se habrían vengado aún más decisivamente? Si esta historia los conmovió, si apoyaron a Kira tanto como yo, denle me gusta a este video. Realmente ayuda a que nuestro canal crezca y nos permite traerles más historias nuevas. Y no olviden suscribirse para no perderse los próximos episodios. Aún tenemos muchos dramas humanos cautivadores por compartir. ¿Quieren saber qué pasó con Kira después? Si tuvo un hijo, si encontró el amor verdadero, si desean la continuación, escriban quiero la parte 2 en los comentarios. Si muchos lo piden, definitivamente les compartiré el segundo capítulo. Les deseo a todos lo mejor. Al final de este video, aparecerá una ventana en el centro de la pantalla. Hagan clic en ella. Ahí encontrarán más de nuestras historias más fascinantes.